Quizá la revisión más importante que envuelve PET-CT salió hace 1 o 2 años de un grupo inicialmente centralizado en Grecia, pero con casos, con un estudio multicéntrico de varias partes del mundo. Evaluaron 32 series. El problema es que mezclaron un poquito de naranjas y manzanas en la misma cesta e incluyeron, porque tenían tal vez que incluir, los casos de antes del año 2005 son de PET solamente y los otros de PET-CT. Entonces es un poco injusta la comparación para ambas partes. Sin embargo, los números dicen que la sensibilidad es 79%, la confidencia entre 83 y 89, la especificidad 86%. De todos modos es superior que el CT con contraste. Y como dije, cuando el paciente es clínicamente N0, lo hacemos todavía. Sin embargo, si es positivo, es útil; si es negativo, el cirujano sabe y está en manos de ellos determinar si van a tomar la negatividad que enviamos o van a hacer una biopsia del ganglio o hacer el vaciamiento ganglionar de todos modos. Esto es simplemente una comparación, no quiero aburrirlos con números, pero nos muestra con un papel más bien reciente que definitivamente el PET-CT es más fidedigno, más seguro para diagnosticar metástasis en los ganglios cervicales que las otras dos modalidades, CT y MR. Las aplicaciones en este campo, particularmente de cabeza y cuello, es definitivamente para buscar metástasis pulmonar distantes, que son mediastinales y pulmonares. Esta es muy importante para identificar tumores sincrónicos, pero con segundos primarios. ¿Y cuáles son los más frecuentes? Cáncer de pulmón y cáncer de esófago. No es infrecuente que cuando está uno trabajando con este tipo de pacientes se encuentre los tumores sincrónicos. Y una cosa importante es que si yo estoy trabajando con un paciente con cáncer de cabeza y cuello, llamémoslo de la laringe, y encuentro un nódulo pulmonar solitario, ¿cuántos de ustedes dicen el paciente tiene metástasis? Levantemos las manos. Paciente con cáncer de laringe y encontramos un nódulo pulmonar solitario, ¿cuántos creen que el paciente tiene metástasis al pulmón? Ok. Cuando tiene uno este escenario clínico, algunos pacientes, solamente el 20% tienen metástasis de la laringe. En la mayoría, en el 80%, este es un segundo primario del pulmón. Entonces hay que mirar estas cosas con un grano de sal, y cada vez que encuentre uno de esos tiene que, si está seguro, yo en mi reporte lo pongo, considero que es un segundo primario, recomiendo biopsia. Otra indicación que es clásica en cabeza y cuello es para ayudar cuando el paciente viene con una masa en el cuello y clínicamente el otorrino o el cirujano de cabeza y cuello no encuentra ningún tumor por palpación o inspección, entonces nos lo manda a PET, y en estos casos ayudamos en un 30%. En un 30% de estos pacientes encontramos el carcinoma primario. Y aquí es importante correlacionar dónde está localizado el ganglio linfático, que está normal, porque a veces el drenaje tiene que ver con la anatomía de la linfática. Como en otros casos que ya vimos, importante para detección de tumor residual o enfermedad recurrente en el sitio del primario o en los sitios de metástasis ganglionares. Y tenemos un ejemplo de las imágenes rotatorias de un paciente con cáncer pulmonar. En este caso había problemas de que el paciente no podía tener mucho tiempo las manos arriba, entonces decidimos hacerle solamente un pase desde el tope de la cabeza hasta la parte alta de los muslos, y tenemos este foco acá. ¿Cuántos creen que el paciente tiene cáncer de la laringe? Ya nos dijeron que lo tienen.
¿Cuántos creen que tienen? La mayoría, ¿no es verdad? Entonces, otra vez, uno de los pacientes que no nos dijeron que tenía traqueostomía porque no podía respirar por la afección de la laringe, y en este caso no hubo mucho problema. Hay avidez a los lados de la herida de la traqueostomía, y todas estas traqueostomías se infectan por el sitio donde están. Entonces es relativamente fácil para nosotros decir que es secundario a artefacto quirúrgico. Sin embargo, si el tumor está cercano, a veces es muy difícil decir una u otra cosa. ¿Es secundario a la cirugía o es secundario a recaída tumoral? Y la otra ventaja secundaria aquí es que estamos mirando a los pulmones, y este paciente tenía una opacidad con vidrio esmerilado en el pulmón izquierdo, que visualmente y por SV era de muy baja captación, y pensamos que era una cicatriz vieja que tenía allí. Cáncer de la lengua no infrecuente. Desafortunadamente la mayoría de los casos no llegan con afección de toda la parte anterior o de toda la lengua, que es generalmente muy ávida. En la lengua es a veces difícil saber dónde está uno, porque primero que todos los pacientes mueven la lengua durante el scan, y segundo, es difícil si el paciente tiene la boca cerrada y aquí está el paladar y aquí está la lengua y aquí está el piso de la boca. Entonces tiene uno que recurrir a todas las vistas posibles, lateral, y si tiene duda hay que preguntarle al otorrino dónde vieron la lesión. Como hay tantos músculos en el cuello, y cada músculo pequeño tiene una función, siempre encuentra uno este artefacto, y a veces es más pronunciado en los pacientes que tienen trabajo dental con metal, que no es el caso, que oscurecen esa área. Entonces también lo van a encontrar en los reportes. Y otro paciente que tenía opacidades en los pulmones que eran seguramente inflamatorias, pero lo que sí tenía este paciente con un tumor avanzado localmente era metástasis a uno de los ganglios linfáticos de la estación 2 del lado derecho. Entonces el PET era un ganglio pequeño que no era sospechoso en CT. Entonces el PET ayudó para clarificar las opacidades pulmonares, para definir que había sospecha de metástasis en el lado derecho del estado 2 del nivel 2 del cuello, y definitivamente en la lengua ellos sabían que tenía cáncer, pero pudimos mostrar cuál era la parte metabólica del tumor. Siempre, como dijimos, buscamos tumores sincrónicos y a veces sincrónicos en sitios lejanos, como en este tumor cecal del colon, que lo encontramos por casualidad. El paciente fue a colonoscopia y fue positivo para cáncer. Afuera del área de cabeza y cuello, al principio hacíamos mucha sugerencia de que todo lo que veíamos en el intestino era sospechoso. Ahora somos mucho más definidos, y el jefe de gastroenterología me ha insistido siempre que hiciéramos un trabajo de los hallazgos inesperados, y siempre digo, bueno, un trabajo como aburridor, tal vez no lo hagamos. Y me alcanzó el otro día en el parqueadero y me dijo, ya lo empecé, pero porque cada vez que me manda usted algo, 20% de los casos tienen algo significativo. Entonces va a presentar ese trabajo de lo que hemos hecho en tal vez 5 o 6 años. Hablamos del carcinoma de la lengua. No muy lejos está el carcinoma del piso de la boca, que a veces no es difícil de diferenciar. Este es un caso avanzado, bastante ávido, y lo que no vemos todavía es compromiso de ganglios linfáticos. Sin embargo, como decía, miramos en este caso, esta es la lengua, y estamos seguros que es en el piso de la boca. En esos casos hay que mirar si hay invasión del hueso, si el CT muestra signos de invasión del hueso, y si el FDG está siendo captado en el hueso, porque eso va a cambiar completamente a estado 4, y por supuesto el manejo de este tipo de tumores. Entonces,
En la clasificación de TNM, el T4 se llama cuando el tumor de cabeza y cuello, en general, en este caso estamos hablando del piso de la boca, invade estructuras cercanas o vecinas mejor, en este caso el hueso, la mandíbula. Paciente fue a radiación, después terminó con necrosis de la mandíbula, mandibulectomía parcial paliativa y una tragedia tremenda. Carcinoma de las amígdalas es frecuente, no es fácil de ver en CT si es pequeño y a veces lo vemos por primera vez en PET como un carcinoma oculto para un paciente que viene con metástasis. En este caso, y creo que no puse la imagen del PET acá, había un ganglio necrótico en el nivel 2A del cuello que no se sabía de dónde venía. Entonces el PET nos ayudó para encontrar el tumor primario, o sea que este paciente está en ese 30% en los cuales podemos ser de alguna utilidad. El carcinoma de la laringe puede dar metástasis regionales y en este caso dio a los dos lados del cuello con una masa linfática ávida en la región supraclavicular y con ganglios linfáticos más pequeños en el lado izquierdo del cuello, tal vez a nivel 2. Carcinoma de la amígdala, hallazgos inesperados. Este paciente que tenía una historia un poco particular, la secretaria le dieron la cita 3 veces y una de las veces vino al parqueadero y se perdió, se devolvió. Entonces, ¿por qué no vino? No, que me perdí en el hospital. Entonces, bueno, la próxima vez venga con su esposa. Vino con la esposa y se perdió otra vez. Entonces, la secretaria hizo el comentario que tal vez fue peor que hubiera traído a la esposa. Y la tercera vez vino y se volvió a perder y llamaron. Entonces mandamos a la policía a encontrarlo. En el hospital de veteranos no hay seguridad, sino es policía directamente. Y lo encontraron y lo trajeron y le hicimos el scan. Y vea la razón por la que se estaba perdiendo. Esta área de fotopenia acá era un infarto que estaba haciendo subagudo y estaba con cambios mentales. Entonces, por eso hay que tener todo este tipo de comunicación. El paciente fue admitido inmediatamente, no por el cáncer de amígdalas, sino por la situación neurológica. Las aplicaciones nuevas que han salido hace poco son, como en otros tumores que habíamos visto, delineación del volumen metabólico útil o activo para el radioterapeuta, para que haga su planeación de tratamiento. También se está haciendo ahora para evaluar el efecto del tratamiento y este es definitivamente el comportamiento biológico del tumor en cabeza y cuello se relaciona con la avidez inicial del tumor, de tal manera que estos pocos casos que les mostré que son calientes, de mucha avidez, todos son de mal pronóstico de entrada, porque son muy ávidos. Si el paciente viene para evaluación de tratamiento, después de tratamiento, y el tumor está todavía ávido, el pronóstico continúa de para abajo. Otro ejemplo, en la cavidad oral, en la región que llamamos del latín boca, está muy cercano siempre al hueso, a la mandíbula. Aquí no hay invasión mandibular. Nos muestra que no hay metástasis cervicales ipsilaterales, pero sí hay contralaterales. Fíjese que la avidez no es bastante alta, pero no hay razón para que este paciente tenga ganglios del otro lado. Entonces va a cambiar el tratamiento porque es posible que le den quimioterapia y si linfadenopatía se mejora, es posible que le hagan vaciamiento y de pronto de ambos